Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso gusto Quickly Studio en la edición, montaje y administración de redes sociales, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Don Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, querida audiencia, a nuestro programa y bienvenidos, queridos profesores. ¿Cómo van, muchachos? ¿Cómo los trata la vida? Hola, buenos días. Bueno, mira, muy entusiasmada con la mañana que vamos a tener. Estoy segura que vamos a conversar maravillosamente bien y va a ser sabroso. Sí, buenos días, queridos escuchas, queridos compañeros. Aquí una semana más, hoy con un día con mucho sol. Casi estamos en Maracaibo, pareciera. Mm. Muy contento de la entrevista de hoy también. Nuestra artista de hoy se trajo el sol maracucho y bueno, ya nos va a hablar sobre la luz, que es un tema que por ahí le han planteado varias veces con relación a su pintura. Y ya veremos qué tal nos va con él esta mañana. Contentísimos de recibir esta mañana a Pedro Medina, artista visual. Pedro es licenciado en Artes Plásticas, egresado de la Facultad Experimental de Artes de la Universidad del Zulia. La pintura de Pedro Medina se enmarca dentro de la figuración y el naturalismo, destacando escenas cotidianas, dinámicas humanas, retratos y paisajes naturales y de la ciudad, espacios todos vividos íntimamente por el artista. Pedro ha participado en 3 oportunidades en la Semana de Arte de Hamburgo, en Alemania, así como en numerosas exposiciones colectivas y en sus individuales hasta las fechas presentadas en el MAXUL, la Alianza Francesa de Maracaibo, la ONG en Caracas, Beatriz Gil Galería y Cherpone Gallery en Madrid. Pedro obtuvo el primer premio en el 11º Salón de Jóvenes Artistas realizado en el MAXUL en Maracaibo en el año 2015 y ha expuesto en Alemania, México, Colombia, Aruba y Ecuador. Muy contentos de recibir esta mañana en Un Minuto con las Artes a Pedro Medina. Bienvenido. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos, Humberto, Rafael, Susana, y un saludo a todos los que nos escuchan. Bueno, súper contento de estar aquí conversando con ustedes. Bueno, le faltan unos grados al sol para llegar al nivel de Maracaibo, en verdad. Sí, pero sí, una calurosa bienvenida. Muy agradecido. Qué bueno que estás aquí. Mira, debo decir que yo también estoy muy contenta porque hay como una feliz coincidencia. En el sentido de que yo hace, no sé, mes y medio tal vez, inicié una serie de micros sobre el tema del engaño al ojo. Es más, lo llamo así, engañar al ojo. Y comenzó de una manera y terminé hablando del hiperrealismo. Esto también viene más atrás, porque yo no tenía, no estábamos todavía, no habíamos planificado todavía esta entrevista. Esto lo pensé mucho antes. Perdón. Y fue a raíz de una exposición que yo vi en París que se llamó Trampalojo, Trompe-l'œil, que comenzaba desde el siglo XVI y me impactó lo contemporáneo, la visión tan contemporánea que yo vi en obras de siglos atrás, con correspondencias, con cartas, con escrituras, con elementos que parecían de verdad hasta saliéndose del cuadro. No hablo propiamente de esas obras en esta serie de micros, pero sí del engaño al ojo. Y eso me llevó a pensar en el hiperrealismo y en otros ejemplos y en otras cosas que he visto. Y se da la feliz coincidencia de que te invitamos al programa y ahí viene la pregunta. No veo en ninguna parte que se te catalogue como hiperrealista realmente. Se habla de realismo, se habla de naturalismo. Y yo te pregunto, ¿es que hay una adversión ante la posibilidad de ser nombrado hiperrealista? ¿Qué diferenciaría un hiperrealismo de un naturalismo? ¿Qué es lo que
sería la distancia o la diferencia. Porque tu obra, y ahora sí me voy a detener ya en lo que tú trabajas, es que tu obra es muy real y uno incluso hasta reconoce situaciones, personajes, paisajes urbanos, o sea, hay un sentido muy, muy cercano a uno donde nos reconocemos, bien sea, aunque no estemos presentes, pero reconocemos, hay cosas muy familiares. Y bueno, eso siempre me llamó la atención, también mucho antes de tu exposición en Caracas, en Beatriz Gil, en la Hacienda de la Trinidad, que también tuve oportunidad de ver algunas obras tuyas, pero es que también vi en Maracaibo, en las veces que he tenido momentos de viajar allá. Y bueno, esa pregunta la tengo allí porque es que me doy cuenta de que hay un desfase con los términos y de cómo considerar y cómo llamar hoy en día ese tipo de trabajo, de esta figuración tan exacta. Bueno, quería tu punto de vista al respecto, porque además así aprendo yo también. Sí, fíjate que de todo lo que dijiste, lo que menos me interesa es el hiperrealismo. No, no busco con mi pintura parecerme una foto ni que eso sea lo que se diga de mi pintura. Si sucede, muy bien. Tampoco tengo una aversión con eso, no me molesta para nada. Lo tomo como un halago también porque habla bueno, de ese engaño al ojo de buena manera. Habla de capaz de mis capacidades como pintor, pero lo que más me interesa es el que nos podamos reconocer en esa pintura, que nos podamos reconocer bien sea por territorios nuestros, ¿no? De nuestra región, o también por momentos y momentos, colores, situaciones que no tienen que ver con nuestra región, sino con todos nosotros como humanos. O sea, no solamente como venezolanos, sino qué es eso que nos une, estemos acá, estemos afuera, lo que nos une con el otro también. Entonces, reconocernos, que fue una palabra que tú dijiste, Susana, es lo que más me interesa. Y luego, sobre mi pintura y el hiperrealismo, pues sí disfruto mucho, ya es una cosa del pintor en su taller y de la mezcla de los colores, el óleo, una cosa casi, sí, romántica, el darme cuenta que esto que estoy haciendo se parece mucho a la realidad. Porque otra cosa principal en mi trabajo, eso capaz lo veo yo y no sé si ustedes me dirán si también se ve, es el preguntarse por la realidad, o sea, qué es lo real. Que, creo que sería eso lo que... Ujú. ¿Qué sería entonces el rechazo al hiperrealismo? ¿Un exceso de realidad o hacer como un superlativo de alguna manera en la imagen? O exactamente, creo que tú lo dijiste en tu respuesta, algo exactamente fiel a la realidad. Y entonces buscar una cierta distancia en cuanto a expresión. No, bueno, yo no soy un experto en los términos ni quién los acuñó y es una pregunta que me viene acompañando incluso desde la universidad. O sea, como que el grupo de los realistas se empiezan a nombrar y a catalogar y surge el hiperrealismo. Y yo no sé si la palabra hiper también es como grandiosa, es más allá de la realidad. A mí siempre me ha parecido que el hiperrealismo puede ser más frío porque es fotográfico, incluso esconde la materia de la pintura. Y si te fijas en mis pinturas, te acercas, hay materia. Eh, a mí no me interesa, por ejemplo, ser fotográfico porque para lo fotográfico está la fotografía. Eh, y me imagino como que la fotografía, bueno, la fotografía, un avance con todas sus técnicas y todo eso, me imagino que la fotografía desaparece y quedamos con otras maneras de representación plásticas como lo son la pintura, bueno, está la serigrafía y todo eso, que tienen otras calidades también. No digo, esto no para nada quiere decir que la fotografía es menos ni nada de eso, pero cuando comparas la fotografía o la pintura hiperrealista
con una pintura realista o naturalista, bueno, hay más óleo, hay más materia, incluso, sí, como que piensas más en la luz y en el acto de pintar, o sea, en la superficie. Mira, la palabra que me viene a la cabeza es más romántico, hay más alma, creo. Sí, Ok, quizás sí. podríamos Es- intervenir aquí con términos literarios también, porque quizás si uno piensa en el ideal de la novela realista, por ejemplo, del siglo XIX, Flaubert, la idea de que el narrador no existe y de que lo que ocurre en el relato es la realidad, porque no se siente la mano del narrador, sino que parece que todo surge de una materia narrativa autónoma y por lo tanto no se ve la pincelada de la escritura, ni la tachadura, ni nada de eso. Eso podría ser una imagen del hiperrealismo. En cambio, lo que ustedes hacen es más contemporáneo en el sentido de que la realidad está allí, pero están muy interesados en eso que para nosotros ya el equipo todo resulta una tendencia contemporánea en nuestra pintura, que es esa aproximación contundente a lo real, inmediato, ¿no? A la vida cotidiana, a lo doméstico, a los paisajes urbanos, etcétera, etcétera. Que ustedes serían como los narradores, los novelistas modernos. O sea, el novelista moderno le interesa mostrar la materia lingüística con la que hace el relato. Y, por ejemplo, una gran diferencia entre Madame Bovary de Flaubert y lo que podría ser el Ulises de Joyce, donde la textura narrativa está evidentísima y todos sabemos que estamos en presencia de una ficción, porque la ficción lo muestra deliberadamente, que a pesar de que es Dublín, es la gente de Dublín en una cierta época, hay elementos autobiográficos del autor, sin embargo, lo que pesa ahí es la materia verbal, como en el caso tuyo, lo que pesa es la materia pictórica, pero igualmente tu obra atrae muchísimo, a mí me atrae muchísimo por esa cercanía a la realidad. A mí me encantan esos paisajes del lago de Maracaibo, los edificios de Caracas. Yo quisiera tenerlos todos, porque me encanta esa cosa. Ahora, ¿eso no es realismo o qué es? ¿O qué es? Es un realismo que muestra su propia trampa para seguir el camino de Susana Benco. Es decir, una pintura que es consciente de su trampa, vamos a decirlo así, que muestra que es un engaño a los ojos lo que estamos viendo, a pesar de que nos parezca tan parecido eh, eh, a lo real. Entonces, bueno, es un tema eterno de la pintura desde Zeusis, ¿verdad? Desde los griegos, desde los primeros frescos, ¿verdad? Aquella famosa anécdota del pajarito que va a picar en la pared porque cree que la ciruela pintada es una ciruela, ¿verdad? Entonces, eso viene del origen de la pintura, de la imagen pictórica. Es una discusión abierta y creo que ustedes la han vuelto a plantear en un mundo en el que estaba dominando, qué sé yo, la abstracción o otro tipo de apuestas, ¿verdad? En la pintura inclusive. Pero en Maracaibo inclusive uno dice la tradición pictórica maracucha, o la que uno tiene más o menos en la cabeza, está en las antípodas de lo que tú haces. Es más bien una pintura fantástica, una pintura, yo pienso, eh, ¿cómo se llama? Carmelo Niño, Emerio Darío, Lunar, Bermúdez, todos hacen una pintura más bien fantástica, más bien, no sé cómo llamarla, ¿verdad? Que no es real. En cambio, hay como un movimiento nuevo de jóvenes pintores como tú que están volviendo a traer la realidad al cuadro, ¿no? Entonces, me imagino que es un poco eso lo que está pasando. Y eso me da la oportunidad de preguntarte con quién de tus contemporáneos te sientes más vinculado, con los que están en tu beta de trabajo. Rafael, estoy de acuerdo contigo con lo de esa impronta que uno deja en el trabajo.
que es el engaño, ¿no? Entre comillas. Sí me interesa mucho más esa carga que yo le puedo imprimir a la pintura, que habla de más cosas que la imagen que se ve también, que no es solamente la realidad y ya, sino que es la huella del artista o en ese caso, como lo dijiste, del escritor. Eh, Totalmente de acuerdo y ahí podemos profundizar también porque hay un montón de temas que a mí me interesan y que a mí me llevan a pintar como pinto de momento y, y tienen menos que ver con la historia de la pintura en mi región. Yo no quiero suceder a nadie, yo no quiero venir después de nadie, ni yo nací, vi cosas y me pregunto por qué las hago y por eso, pero más adelante sigo comentando sobre eso. ¿Con qué contemporáneos me siento en comunicación? Bueno, está Christian Bean, que además nos han comparado muchísimo, un amigo queridísimo. También está Jürgens Portillo, que expuso recientemente en Los Galpones. Seguro la vieron, ¿verdad? La exposición. Bellísima, Bellísima, sí, sí. bellísima. Quise Bueno, comprarme una obra, ajá. pero no pude. Sí, sí. Yo también. Mm, Sí, sí, de momento eso serían. Ahora, no contemporáneos. Bueno, ayer casualmente estaba viendo la pintura de Pedro Ángel González, Tocayo, y identifiqué en una que bueno, es el valle de Caracas, no recuerdo qué zona, pero es hacia el oeste. Ya puedes adivinar como las montañas al fondo en el horizonte bueno, yo no soy de aquí, lo que viene después de Caracas allá hacia el oeste, que sería Katia, Katia. el camino a La Guaira. La Ok, Guaira, sí. no, no, San Katia, que Antonio. Katia, sí. sería Katia, sí, sí. Eh, y yo no sé si la intención de Pedro Ángel fue la misma, pero en mi caso lo identifiqué en una pintura que ahorita está en proceso. En el primer plano hay montañas, pero hacia el fondo se puede como adivinar otra región de Venezuela que puede ser la Sierra de Falcón, por ejemplo. Entonces, eh, me interesa como nuestra situación geográfica, incluso más allá de Venezuela o del continente, nuestra situación como en todo el globo terráqueo, ¿no? Pero es algo que sí desde niño me fascina, nuestra situación, nuestra posición en la Tierra y luego en el universo. Se puede, se puede ver un poco en la iluminación, por ejemplo, cuando yo hago nubes no solamente las hago porque son nubes bellas, sino porque hay una direccionalidad con la iluminación. Entonces te preguntas de dónde viene el sol, cuál es el grado de inclinación que tiene el sol y luego te imaginas ese sol, dónde está situado y entonces la Tierra, cómo debe ser para que ocurra esta iluminación. Y, y es algo que yo como explorador sigo observando porque la verdad es que yo no he salido al espacio todavía para asegurarme de que ese sol es como es, ¿no? Y de que todo es así como lo vemos en los libros y dibujos. Sí. No sé si eso responde a tu pregunta, Rafael. Sí, nos debe tu relación con la pintura maracucha de tus antepasados inmediatos. Carmelo Niño, por ejemplo, ese tipo de pintura que no tiene nada que ver con lo que tú haces. Hay un movimiento en Maracaibo de desplazamiento hacia el realismo, o tú eres una figura eh, singular que se destaca del resto de lo que se está haciendo, o tú sientes que está en Maracaibo naciendo una nueva escuela pictórica. ¿Es posible pensar eso? Bueno, lo he escuchado, así que si lo he escuchado, ustedes lo dicen, algo debe estar ocurriendo sin duda. Yo no me considero una rareza Ujú. en ese fenómeno, pero con respecto a la relación de mis antepasados, sí, los más recientes, eh, creo que no les
no les presté mucha atención. De entrada no me identifiqué con ello. Eso les viene del terroir, Rafa. Eso les viene de la tierra del sol amada que les penetra por los pies a esta gente, esta maravilla de pintores maracuchos. Queridos Claro. profes, querido Pedro, vamos a hacer una pausa musical aquí hablando de maracuchos. Escuchemos a Señor Presidente con la canción Neoclásico, los compromisos comerciales de la emisora y ya regresamos con nuestra conversación con Pedro Medina. Regresamos, amigos oyentes, después de la pausa musical Neoclásico con Señor Presidente, los compromisos comerciales del emisor y continuamos nuestra conversación con Pedro Medina. Humberto. Hola Pedro, un placer conocerte, que yo sí no te conocía, un inmenso placer tenerte. Y sí, bueno, tu obra sí llama mucho la atención, bueno, por todo lo que hemos hablado de ese realismo o naturalismo o acercamiento a la realidad, por decirlo de alguna manera, que según lo que leo en las entrevistas que te han hecho, tú siempre has intentado como una ser lo más objetivo que puedas, no que quieras expresar tu subjetividad o tu emotividad, sino tratar de precisarte en una objetividad de captación, de percepción, como si el ejercicio de la pintura fuese un trabajo muy formal, técnico, no quiero decirlo en manera peyorativa, sino hermosamente de trabajo minucioso, de cuidar el detalle para capturar la realidad, la sensación que da tu trabajo, ¿no? Como una necesidad de captarlo desde lo más pequeño y yo me imagino las meditaciones que tienes ahí en eso, cuando haces ese tipo de trabajo. Ahora, mi pregunta voy a brincar un poquito hacia tu trabajo con Cercone, en la Galería Cercone, que ahí comienzas a mover un poco la imagen hacia otra manera. Creo que de alguna manera captas unas nuevas realidades o no sé, ¿por qué ese juego que parece un collage pintado o no sé? Es lo que me sorprendió, ¿no? Con ese, con esas pinturas. No sé, háblame de ese girito que das ahí, que creo que también es una realidad actual, pero bueno, habla tú. Claro, claro, Humberto. Y bueno, un gusto saludarte y conocerte finalmente. Estamos hablando de la realidad y la realidad, bueno, la que se nos presenta ante los ojos la damos por hecho, ¿no? Por real. Es eso lo real. Pero bueno, la realidad tiene muchas dimensiones, muchas interpretaciones. Además, no vemos a través de los ojos del otro, sino de los nuestros. Entonces, y existe ese mundo externo y el mundo interno. Ahora, ¿están separados? No sabemos tampoco. Hasta donde yo sé, no lo están, ¿no? Uno vive la realidad a través de su propia experiencia. Entonces, el mundo externo es también el mundo interno. Entonces, pero en cuanto a a la pintura, porque finalmente yo decido hacer un, un objeto, un objeto bello, decido crear con las cosas que veo, con la realidad que me rodea y elegí la pintura, además para que todos sepan, porque mi papá pintaba. Yo creo que vi en algún momento a mi papá pintar, él no siguió pintando y yo le pedía que por favor me hiciera algún dibujo. ¿No? En ese momento, no sé, estaba de moda para los niños los Pokémon y yo le pedía que me hiciera unos Pokémon. Entonces, él en algún momento me dijo, pero hazlo tú también puedes hacerlo. Mira, tú miras las cosas así y buscas un lápiz y lo puedes hacer. Entonces, bueno, y mi mamá fue quien me llevó a todos los cursos, todos los talleres de pintura que encontraba. Y ahí, bueno, como que cultivé esa técnica. Sí, sin embargo, aún me sigo preguntando qué hay de mí en eso, ¿no? Porque hago estas pinturas, hago estos paisajes que son, como dijiste, Humberto, muy realistas, muy detallados, pero sí hay un deseo también por dirigirme hacia, digamos, hacia lo abstracto. Y lo abstracto no como desprovisto de elementos figurativos, sino como la abstracción que se deslastra de pesos.
que va eliminando lo que no es esencial. Entonces, este trabajo que hice recientemente con Cherwone es una exploración hacia ello. No digo que sea la forma final de esa abstracción, pero sí le estoy dando, bueno, si la vida me permite cumplir muchos años más, estoy dando la oportunidad de pintar todo lo que quiero pintar con respecto a la figuración, todos los elementos que me llaman la atención por, bueno, por referencias que me hacen sentir nostalgia. El caso de las pinturas en Chercuone, el automovilismo, bueno, si yo no hubiese sido pintor y aún lo deseo, yo sería piloto de carrera, astronauta. Entonces, yo siento que la pintura es una manera para mí de acercarme también a esas realidades. Si de momento no soy piloto de carrera, bueno, pero puedo acercarme a ese mundo a través de la pintura y quién sabe, alguna marca de automóviles las vea y me ofrezcan un intercambio ahí. Sí, Sí, ahí la realidad, lo que pasa es que el problema es la realidad, ¿qué diablos es la realidad? A veces uno no sabe muy bien cómo determinarla, que es una pregunta con la que tú empezaste. ¿Qué es sí, esto que se llama realidad que está delante de uno cambiando y transformándose? Bueno, sí, me acabo de acordar de una frase de Ortega y Gasset, el filósofo español, que él decía, la realidad es lo que se nos opone, lo que nos contradice, lo que está ahí enfrente, que uno no sabe cómo entenderla. Bueno, en ese diálogo constante es que se aparece la realidad. Y con eso no es que seamos meramente subjetivos, sino que la realidad tiene una contundencia de verdad, tan verdad, que uno lo que hace es padecerla, digo yo. No puede hacer uno más nada y tratar, como haces tú, tratar de ver otras cosas, a ver qué más puedo investigar en ella. Pero bueno, ya me estoy yendo del tema. Este A mí es, me gustaría ahondar, ver qué ve este hombre, este artista en nuestra realidad. Es que en una entrevista, Pedro, a propósito de la mención del hiperrealismo, que ya vemos que es un tema casi tabú en su lenguaje, Pedro aclaró, así como comenzó nuestra conversación, que esa tendencia no le interesaba porque no abordaba asuntos que para él son esenciales, y lo cito, como dejar ver quiénes somos como país. Menuda perla la que nos está soltando Pedro Medina aquí. Y bueno, nosotros sabemos que el artista es una especie de medium con un pie en la realidad, de la que hemos hablado bastante, de esa que el ser humano no soporta demasiado, como diría T.S. Eliot, pero que tiene otro pie fuertemente anclado en la otra orilla, ¿no? Por eso es artista, el artista vaticina, el artista ve cosas, adelanta escenarios, ¿no? Aunque él mismo no se lo proponga. Pedro viene del interior, de una realidad tan compleja como es la del Zulia, Maracaibo, y vive en este momento en Caracas. Tiene 6 años, ciudad no menos compleja que Maracaibo también. Eh, y ambos lugares han pasado por el tamiz de la obra de Pedro a través de estas fotografías que previamente toma. Por eso yo me atrevo a preguntarte por lo que has podido entrever de eso que somos como país. ¿Quiénes somos? ¿Qué ves en esa radiografía que haces en tu obra? bueno, es un misterio aún. Eh, yo con las pinturas, con lo que decido pintar, me suceden dos cosas. Uno, que me acerco a conocer y siento, no lo siento ya intelectualmente, sino, digamos, con la esencia, puede ser. Algunos le dirán, bueno, espíritu, pero es algo que no es tan racional. Siento mayor cercanía con eso que decido pintar, que decido retratar. Entonces, me ha ocurrido muchas veces que pinto una calle y luego de estar realizada la pintura, cuando paso por esa calle, la siento más viva y la siento como dentro de mí. Cada detalle, no sé, de su acera, de la iluminación, de los árboles. Entonces, para mí también es un trabajo, la pintura, de acercarme más, de conocer aún más esas realidades. ¿Qué veo? Bueno, veo algo muy complejo,
trato de enfocarme en lo positivo, en lo que tenemos de positivo como sociedad, como gente, en la cercanía, en que somos los mismos, en que muchas veces, bueno, aquí yo en Caracas como foráneo escucho, bueno, expresiones como de eso, los de afuera o Pedro es de allá, y yo sé que no es de una manera despectiva, pero quisiera un poco más de que somos los mismos, ¿no? De que sí, hablamos un poquito diferente, tenemos un cantado los de allá, los de Oriente, los del centro, pero, pero creo que nos hace aún falta más cercanía, más cercanía. Y la hay. O sea, la cercanía está allí, las relaciones las tenemos. O sea, todos como, en este caso como venezolanos, las tenemos. Lástima que, bueno, hay eh, unos elementos que nos separan, ¿no? Y que nos hacen como celar de nosotros mismos. Mm. Claro, yo siento Bueno, en tu pintura como espectador que sí aportas elementos para el reconocimiento de lo que somos. Mm. Y bueno, veo, por ejemplo, tu predilección por la vida, los interiores, donde hay gente, las fiestas, los cumpleaños, la comida en familia, son escenas que nos identifican como una cultura en la que la familia es un centro todavía vivo, en el que el contacto con los parientes y con esos momentos de concurrencia colectiva en la intimidad doméstica son parte de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia. Y cuando pintas edificios y pintas paisajes urbanos, también estás dando manifestación de lo que somos, nuestra concepción del espacio urbano, nuestra capacidad de improvisación arquitectónica, es decir, todo eso forma parte de lo que somos y creo que lo estás haciendo. sí, yo estoy de acuerdo con Rafael en eso también. Y quería comentar también eso que dijiste antes de que la calle se te hace como más tuya después que la ves pintada o el espacio se te hace como más tuyo. Mi pregunta es, ¿qué te pasa con los retratos? Porque también tienes unos retratos magníficos que uno dice, Dios mío, pero ¿cómo hace esos juegos magníficos de sombras de las distintas facciones? ¿Te pasa eso con las personas, que los retratas y después las sientes más cercanas a ti, esas personas? Pregunto, hablando de tus magníficos retratos. Gracias, Humberto. Sí, me pasa como cuando uno ve luego un actor de cine. Como que esta persona la he visto, este es famoso, pero sí, sí me pasa con las personas también. Sí, pero luego también sí, hay más cercanía, porque en las características de los rostros hay también alma, ¿no? Hay también lo que es esa persona en su esencia, entonces sí, sí me pasa. Pero eso dicen los fotógrafos también, los que retratan. Dicen que ellos tratan de tocar la esencia de la persona. Entonces, te lo digo por polemizar, nada más. Claro, claro. Aquí yo tengo una pequeña curiosidad porque Pedro, aparte de otras, digamos, no definir, sino como intentar cercar qué es para él el arte, él entre otras cosas habla que es como una especie de tributo que él da a esas cosas que valora y habla de su familia en particular, con quienes se siente en deuda. Dice que es una forma de agradecimientos hacia ellos, un tributo, y vemos a la familia en no pocos cuadros. Esto ya es una curiosidad un poco menor, pero que igual sirve para ir armando el panorama de esta nueva tendencia pictórica. Pedro, ¿cómo recibe tu familia esta pintura? ¿Hay otro tipo de acercamiento al arte por parte del público no conocedor con esta propuesta tuya? Bueno, a ellos les parece bellísimo que está retratado y bueno, ya me dicen en dónde estaremos, en qué galería, dónde nos estarán viendo o quién nos habrá comprado. Sí, sí, sí. Y bueno, y luego vienen las peticiones, ¿no? Como píntame ahora así o por qué me hiciste la papada, me piden como que le haga Photoshop. Es muy divertido, pero no, muy queridos y sí, ese deseo de pintar las cosas que valoro también es porque, bueno, me siento muy agradecido
por todo, ¿no? Y, y también te quería contar que, bueno, y también tratando de responder, porque no siento que haya sido una respuesta final, ni que vayamos a llegar aquí a una respuesta final con esto del asunto de la realidad y el hiperrealismo y tal. Pero yo me pregunto, ¿cómo no voy a pintar? ¿Cómo no voy a querer hacer algo tan maravilloso como lo que yo vi desde mi casa en Maracaibo, en la orilla? Tenía una ventana en la cocina que daba al lago, y el lago es inmenso. Y bueno, así como para ustedes aquí en Caracas el Ávila es una cosa majestuosa, bellísima, inspiración para muchos pintores, escritores, músicos, bueno, el lago de Maracaibo también lo es para muchos maravinos, para muchos zulianos. Y en mi caso, yo tengo un lago inmenso y un horizonte, que además tan bello que es poder mirar al horizonte, lo extraño aquí en Caracas, eh, con sus luces y los cielos. Y bueno, sabiendo pintar, dije, bueno, tengo que hacerlo. En la universidad estudiando, yo pintaba cualquier otra cosa, cualquier otra referencia. Y era mi papá el que me decía, bueno, pero pinta un cocotero, pinta una playa. Y yo, no, chico, eso no entra en lo que es el arte actualmente, yo de ignorante. Pero, pero finalmente terminé haciéndolo de verdad, valorando todo ese legado que me deja mi papá, que me deja mi familia, que me deja el lugar de donde yo soy. Y, y, y trato de ver mi pintura también como un documento que dejo. Ojalá sea valorado así por otros. Y si no, no pasa nada tampoco. ¿Cuántos artistas no pasaron su vida sin ser valorados? Claro. Pero yo como que cumplo con hacerlo, y cuando termino la pintura ya yo me siento tranquilo. Eh, Ver mi pintura como un documento, y por eso digo, hago la familia, porque bueno, es un concepto que nos une a todos, ¿no? Todos venimos de un lugar, de la familia, las amistades, la cercanía, sí. Ujú. Yo quisiera hacer una pequeña pregunta que es una inquietud personal también, porque yo también pinto, aunque no soy pintor. Pero produzco muchos cuadritos, digámoslo así, llamémoslo así, de paisajes. Tengo un afecto particular por el cielo y por las nubes, pero una de las cosas que me ha preocupado siempre es que acumulo muchas piecitas, porque pinto muchas, pero ninguna salen fuera de mi casa. Entonces, ¿cómo se siente el artista que a medida que avanza, que no puede detenerse de producir, va acumulando obra que no sale? En tu caso, ¿esa experiencia es así o tú produces y sales de lo que produces? ¿Es un ritmo más o menos estable o acumulas más de lo que logras vender? Y eso ya metiéndonos en el horizonte del mercado del arte contemporáneo. Yo siempre me imagino los talleres de los artistas con montones de cuadros con la espalda, dando la espalda contra una pared, porque no salen, porque yo pinto más de lo que puedo vender. Entonces, ¿qué va a pasar? Uno se puede imaginar un mundo en el que hay una acumulación de libros, de cuadros, y que eso no va a tener nunca existencia, puesto que se van a quedar en los talleres. Entonces yo ahora decidí que no pinto en Canvas, porque eso acumula mucho espacio, pinto nubes en cuadernos y las guardo en un cuaderno, y en un cuaderno puedo hacer 60 nubes y están en un cuaderno, y por lo menos no tengo tanto necesidad de espacio para acumular. Pero es una pregunta que tiene que ver con mi experiencia, y es bueno, algo que quería compartir contigo para saber tu experiencia como artista en este momento histórico en el que vivimos, como en el sentido de cómo producir y hacer que la obra se vea, se conozca y salir de ella, porque ¿para qué quiere tenerlo uno en la casa? Además, Rafael, tenemos un intercambio pendiente, ¿no?
de obras, sí. No, mi taller no está acumulado, no está abarrotado, diría que es un ritmo estable. Bueno, yo tampoco pinto demasiadísimo. Diría que pinto poco, medio poco. Y bueno, tengo la suerte, la dicha de poder vivir de mi pintura, entre otras cosas, o sea, todo relacionado con el arte, la educación también, dando talleres de dibujo, pintura, eh, sí, o a veces trabajar con colaboraciones con algunas marcas de moda nacional, sí, pero todo relacionado con eso, con el quehacer artístico. Sí, sí. Y ahora que mencionas talleres de pintura, Pedro, cuéntanos de ese taller que comenzaste a dar en la UCAP. Es un taller que, bueno, las inscripciones están abiertas para el que se quiera inscribir. Es un taller de dibujo y pintura intensivo de un mes de duración. Comienza este lunes y es para creativos porque al estar en la programación de la Academia de Moda de la UCAP, está orientado no solamente para artistas, sino para todo aquel que quiera profundizar en sus técnicas de dibujo y pintura para el diseño de, por ejemplo, indumentaria o sí, estampación textil o incluso, bueno, en el cine, ¿no? Con los storyboards. Yo en algún momento también trabajé haciendo storyboards para producciones audiovisuales. Eh, mm, a veces trabajo también con una compañía una empresa en México en escenografía. Entonces son elementos que están en el escenario y un programa de televisión. Eh, entonces, bueno, este taller está dirigido para creativo y todo aquel que quiera incursionar en ese mundo, ¿no? Del dibujo y la pintura. Perfecto, Pedro. Súper completa esta conversación y bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Qué gusto que nos hayas acompañado. No, imagínense, un gusto para mí, un gusto conversar con los profes, sí, Igualmente. conocerlos finalmente, algunos que no conocía, Un placer conocerte, Pedro, un honor conocerte, un gusto conocerte. Sí, igualmente chévere. Humberto. De verdad que ha sido buenísimo. Gracias, gracias.